Si algo caracteriza al mundo de hoy es la presencia de la electrónica. Si miramos a nuestro alrededor, un universo de bytes y haces de luz han reinventado la vida. Y es en el campo del entretenimiento donde la electrónica ha dejado su huella. Televisores, computadoras personales y consolas de videojuegos de todos los tamaños han colonizado el tiempo libre de la civilización humana. Hoy daremos un recorrido por los inicios de esta industria de antaño. El desarrollo de la tecnología aplicada al entretenimiento es el motor de un sector de la economía que se considera vital, ya sea a escala pequeña como este local comercial o en las bolsas del mercado tecnológico, encabezado por compañías cuyo negocio principal es el videojuego. En sitios como este, niños, jóvenes y adultos vienen a fantasear, conquistar, retar, vencer, a sentir que pueden dominar el entorno, convertido en imágenes casi reales que se mueven a voluntad del jugador. Y pensar que todo empezó así. A principios de 1927 se efectuaron por primera vez en Inglaterra, a través de la BBC, las primeras imágenes de televisión, introduciendo al mundo una invención, la de un artefacto que revolucionaría la comunicación audiovisual en todo el planeta. La interacción con la imagen estaría cerca de dar un paso evolutivo para el entretenimiento, ya que el hombre y su búsqueda de nuevas ideas darían paso a los antecedentes e inicios de una de las invenciones más grandes de nuestro tiempo. El nacimiento de los videojuegos. OXO, también conocido como Cruces y Ceros, Noughts and Crosses, es un juego de computadora llamado Tic-Tac-Toe, hecho para la EDSAC en 1952. Fue escrito por A.S. Douglas como una ilustración para su tesis de PhD acerca de la interacción entre humanos y máquinas para la Universidad de Cambridge. OXO es el primer juego conocido en modo gráfico que corrió en una computadora. Sin embargo, se conoce que hay una patente que data de 1947-1948 que describe todo el proceso del juego utilizando tubos de rayos catódicos. El juego consistía en jugar contra la computadora y el resultado era mostrado en el aparato de 35 por 16 píxeles de tubos de rayos catódicos. Tennis for Two. Wilhelm Higginbotham, un físico del Laboratorio Nacional de Brookhaven en los años 50, creó un juego de tenis mediante una herramienta electrónica llamada osciloscopio. El mismo se denominaría Tennis Game. Este se mantuvo como atractivo para los visitantes que llegaban a la planta nuclear donde él trabajaba y estuvo listo en octubre de 1958. William participó en el proyecto Manhattan. El juego que diseñó constaba de una línea horizontal que era el campo de juego y otra pequeña vertical en el centro del campo, representando la red. Los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía la bola y así golpearla. Space War. Steve Russell era un programador y científico, reconocido por haber creado uno de los primeros videojuegos programados de nombre Space War. En 1961, junto con algunos de sus compañeros del Test Model Railroad Club en el MIT, desarrolló esta idea. Space War obtuvo un alto reconocimiento y es conocido también como el primer exponente de un género que en el futuro se conocería como Shut 'em Up. También diseñó las primeras dos aplicaciones del lenguaje de programación Lisp para la IBM 704. La computadora que corrió Space War fue una PDP-1, Programmed Data Processor 1, y fue la primera computadora de la serie PDP que produjo la Digital Equipment Corporation en el año 1960. Fue famosa por ser la computadora más importante en impulsar la cultura hacker y en este caso la computadora que hizo correr el primer juego programado. Brown Box.
El primer prototipo de consola casera nació en la compañía Sanders, con la idea de un hombre cuya visión era jugar juegos electrónicos en la televisión. Este señor creó un invento que revolucionó el mercado de entretenimiento casero para siempre. Hablamos del padre de los videojuegos caseros, Ralph Baer. El 1 de septiembre de 1966, Ralph Baer tuvo la idea de crear televisores con juegos incorporados. En noviembre de 1967 nació el juego que revolucionó la industria y sería el primer juego exitoso en el mercado. Este se denominaría el ping pong. Ya para principios de enero de 1971, el primer prototipo de consola casera de videojuegos, la caja marrón, se mostraría a todos los manufactureros de televisión para licenciar y crear en conjunto una consola para el mercado, el cual fue el Odyssey Magnavox. Odyssey Magnavox. La consola sería presentada en una caja blanca de plástico con 2 controles, un switch de televisión, 5 juegos de cartucho, 10 cartones transparentes con diferentes fondos para cada juego y otros accesorios. El 3 de mayo de 1972, el Odyssey Magnavox saldría al mercado, la primera consola casera de videojuegos en la historia siendo completamente electrónica. Atari. Atari se fundó el 27 de junio de 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney. Bushnell, estudiante de la Universidad de Utah. A los 22 años de edad, graduado como ingeniero mayor, probó el Space War de Steve Russell. Luego, con Ted Dabney, hizo la conversión del juego y lo convirtió en el primer arcade en 1971. La visión de Nolan era crear un salón de juegos que estarían ubicados en un bar. Atari quiere decir en japonés, ¿preparados, listo? Al Alcorn, ingeniero graduado en la Universidad Berkeley en California, diseñó, según las instrucciones de Bushnell, un juego de ping-pong, cuyo sonido llevaría el nombre del juego, Pong. Lo colocaron en un bar donde fue todo un éxito y luego, el 2 de febrero de 1975, sacarían la versión casera de Atari Pong. Este complementaría sonido y puntos para la industria de los videojuegos. Coleco. La compañía canadiense Coleco, al ver el éxito de los videojuegos, quisieron entrar al mercado y acudieron a Ralph Baer, que diseñó el Odyssey Magnavox y la caja marrón. Le propusieron trabajar en Coleco para diseñar nuevos videojuegos y juguetes. El éxito lo llevó a conocer a Arnold Greenberg, presidente de Coleco. Al pasar el tiempo, llegó el primer chip diseñado por Gilbert Duncan Harwood y Glenn Rotos, para suplantar el viejo modelo electrónico. Este chip llevaría los videojuegos a otro nivel, que consistiría en incorporar chips en las consolas, siendo también las primeras con este diseño. Y así saldría al mercado a principios de 1976, desarrollada gracias al chip AY3 8500. Un día fue a visitar a General Instruments, que quedaba ubicada en Long Island, no muy lejos de Manhattan, para ver algo que me dijeron que fuese a ver. Descubrí que alguien en Escocia inventó un mecanismo con un solo chip para jugar juegos de ping-pong, el chip AY38500. Fui uno de los primeros en verlo. De hecho, los 2 hombres que lo habían fabricado en Escocia estaban en Long Island. Los conocí y hablamos. Yo estaba impresionado porque era un solo mecanismo capaz de tener tanta capacidad y de hacer tantas cosas. Hacía de todo. Se podía jugar ping-pong, tenis, podía llevar la puntuación, hacía sonidos. Fue un gran éxito. En el momento que eso sucedió, ya yo sabía qué hacer. Tomé el teléfono, llamé a Coleco para que me pasaran a Arnold Greenberg, para que viniera o enviara a alguien hasta acá para que viera esto, porque una vez hablamos de que él quería entrar en el negocio de los videojuegos. Lo hizo y les hizo una compra.
Imagination Machine, la compañía APF Electronics, cuyas siglas provenían de los dos hermanos que fundaron la empresa, Al y Phil Friedman, tuvo la visión de crear una consola con cassettes que tendrían juegos independientes programados. A mediados de 1970 saldría esta consola, la cual, por primera vez en la historia, tendrían videojuegos programados que se insertarían sobre la consola. Daría los inicios para el futuro que se aproximaba con la inserción de juegos programados independientemente en cassette de cinta magnética. Fairchild Channel F sería la primera consola en el mercado que traería diferentes juegos programados y saldría en agosto de 1976. Era la primera en traer cartuchos y estarían enumerados. Saldrían 21 juegos. Innovaría la industria dando unos aportes para la nueva generación, tales como el primer microprocesador en una consola y cartuchos separados con diferentes juegos. El diseño de la consola Channel F se basó en el CPU Fairchild F8 creado por Robert Noyce, antes de que él se fuera de la compañía para iniciar su propia empresa que se llamaría Intel. RCA Studio 2 saldría al mercado unos meses después del Fairchild Channel F en enero de 1977 y también tendría juegos programables, aunque no tendría éxito como la propia Fairchild. La consola se jugaba en blanco y negro y tenía 10 juegos, y no se produjeron más, aunque fue un buen intento de entrar a la industria de los videojuegos. Ya Fairchild era algo superior, y la salida del Atari 2600 opacaría por completo su existencia. En resumen, hemos abarcado temas sobre lo que es el nacimiento de los videojuegos, desde el año 1952 hasta el año 1976. Esta fue la primera edad donde hablamos un poco sobre los personajes y sus aportes a esta industria.